hermanos, aquí estamos compartiendo en este momento una palabra de vida, una palabra de aliento para todos y cada uno de ustedes, en especial para todas aquellas personas que todavía no escuchan el mensaje de salvación. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos proféticos en los cuales se nos ha hablado de señales, diversas señales que estarían presentes en el tiempo en el que nos indicaría que serían los sucesos que marcarían el retorno del Mesías prometido, del Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, Yeshua o Jesús el Cristo, como tú lo conoces o como has escuchado mencionar de él. Bueno, estas señales nos vamos a detener un poquito para analizar cada una de ellas y vamos a empezar con lo que sucedió el 23 de septiembre del año 2017. ¿Por qué? Porque hubo un suceso en los cielos que marcó los tiempos que nos muestra la palabra, una señal que estaría presente para indicarnos que el fin se acerca. Y por medio de esta señal, como hay otras tantas, tenemos que estar observándolas cada una de ellas para indicar o estar puestos en el tiempo para que el Señor nos esté hablando y nos prepare para esos sucesos. Hemos escuchado que estarían esas señales en el sol, en la luna, en las estrellas o en la alineación de los planetas o en las constelaciones. Bueno, hoy vamos a analizar esta señal de Betulá. Betulá o la mujer doncella de la cual habla la palabra, que estuvo presente en esta señal del 23 de septiembre de 2017, dando inicio o abriendo brecha de los acontecimientos finales para que otras señales estuvieran alineando también, para indicarnos que el fin o la redención está muy cercana. Bueno, esta señal del cielo, de la luna, de las estrellas, nos habla de Apocalipsis 12. Esta profecía que tiene dos cumplimientos. Recordemos que la palabra en el libro de Eclesiastés nos menciona constantemente que lo que fue, será, y lo que es, ya ha sido hecho. Entonces, con esa escritura, vamos a adentrarnos un poquito en esa profecía de Apocalipsis 12, de esta señal en el cielo, donde la alineación de estas constelaciones, de la constelación de Virgo, y dieron la vuelta al mundo, mostrando esta señal que quizá para muchos es desconocida, quizá para unos cuantos estén un poco familiarizados con ella, y es aquí donde nosotros debemos de prestar atención. La mayoría quizá está esperando el tiempo que menciona la palabra de la señal de paz y seguridad. Bueno, esa es otra señal que si nos ponemos a analizar fríamente la situación, ese es el eslogan que maneja la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, paz y seguridad. Entonces, si nos vamos bajo ese contexto, en la palabra nos indica que cuando ya digan paz y seguridad, dice vendrá destrucción repentina. ¿Y qué hemos estado observando a partir del surgimiento de la creación de esta organización, de las Naciones Unidas? Han estado siendo de alguna manera los jueces para decidir qué es lo que se va a hacer con Jerusalén. Y el Señor ha dejado escrito en su palabra que cuando se esté disputando a Jerusalén, entonces Él ha puesto a Jerusalén como una copa de juicio que desmenuzará a las naciones que estén moviéndose para dividir o disputarse el trono del Señor en la tierra. Bueno, esa es otra señal que también está presente y cobra mucho auge en este tiempo, no solamente desde el surgimiento de la ONU, sino a través de todos estos años y el cumplimiento de Israel en este año como nación en su 70 aniversario. Es otra de las señales también de la higuera aprender la parábola. Entonces ya tenemos aquí tres señales: la de paz y seguridad con el eslogan de la ONU, de la higuera aprender la parábola, del surgimiento de Israel como nación, que en este año cumple 70 años, y también tenemos la alineación de las constelaciones o la señal de Betulá,
que se dio el 23 de septiembre de 2017. Entonces ya tenemos ahí 3 señales en las cuales Dios nos está poniendo como en un foquito de alerta para que pongamos atención y nos preguntemos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Bueno, hay otra señal que también tienes que tomar en cuenta. Quizás no has escuchado de la lunación roja, del proceso o del fenómeno en el que la luna se tiñe de rojo. Y estaban profetizadas también esta señal. ¿Cómo? En el libro de Joel, capítulo 2, el Señor nos dejó ahí claro que en los tiempos finales vendría esta señal para anunciarnos el día grande y terrible de Yahweh. Esta es otra señal que también, si vamos a la historia para cotejar lo que está anunciando la palabra, en el año 2014 y 2015 tuvimos una lunación tetrada, las 4 lunas rojas. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Lo impactante de este fenómeno que cayó en estos 2 años, 2014 y 2015, curiosamente, hermano, cayó en solemnidades de Dios. Sí, en solemnidades de Dios que a lo mejor ni siquiera tú sabes qué tipo de solemnidades son estas. Bueno, las que están descritas en Levítico 23, donde nos habla de 7 muy importantes solemnidades. ¿Cuáles son estas? Pesaj, lo que puedes conocer quizá como Pascua, panes sin levadura, primicias, Shavuot o Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Estas 7 solemnidades que están escritas en el libro de Levítico capítulo 23 son las que también el Señor está trayendo a memoria de todos aquellos que está llamando al pacto por medio de Yeshua, que está trayendo de vuelta, sacándolos de las naciones, a los desterrados, y haciéndolos cercanos a Él. ¿Para qué? Para que conozcan sus solemnidades, que son sus tiempos santos, sus tiempos perfectos. Bueno, estas solemnidades nos hablan de que tendrían que venir esta lunación tetrada o 4 lunas en sangre o rojas que indicarían que el fin está cercano, que el día de Yahweh estaría próximo. Y como les mencionaba, en 2014, 2015 tuvimos esta lunación roja, lunación en sangre, en la cual nos indica el Señor que estas se dieron en tiempos precisos de Yahweh. ¿Cuáles son estos tiempos? Bueno, una de esas primer luna que se registró fue en el día 14 del mes primero, donde se celebra la fiesta de Pesaj o el sacrificio del Cordero. Ahí es donde tuvimos la presencia de la primer luna en sangre, 2014. Pero en el mismo año de 2014, para el cierre del ciclo de las solemnidades de Dios, que termina con tabernáculos, también el primer día de la fiesta tuvimos la segunda luna tetrada, la segunda luna en sangre. Curioso, ¿no? Bueno, para Dios no hay casualidades, simplemente son parámetros perfectos donde en un orden preciso, dentro de la estructura de Dios, nos indica que estos sucesos ya estaban contemplados por Él para que sucedieran en el día, en la hora, en el año que Él ya lo tenía estipulado. Así es, 2014, 2 lunaciones rojas, pero vamos hasta el 2015 y en 2015 vuelve a repetir la tercera luna roja. ¿Cuándo? Otra vez cae en Pesaj, en el primer día. ¿Cuál es ese primer día de la fiesta que se junta con panes sin levadura y primicias? Día 14 del mes de Abib o mes primero, bíblicamente hablando, el que está decretado en Éxodo 12. Ahí tuvimos tercer luna en sangre, pero llega la cuarta y vuelve a repetir, hermano, en el mes séptimo, en el primer día de la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta de Sukkot. Bueno, ya tuvimos ahí durante 2014 y 2015 4 lunas rojas, que nos indica que el día grande y terrible de Dios, el día grande y terrible de hacer juicio en la humanidad, se acerca. Ahí tenemos ya otra señal muy importante. ¿Por qué? Porque este tipo de fenómenos no es tan constante. Estaría muy marcado para los tiempos finales. Entonces,
Si vamos a la historia, hay unos registros ahí que te interesarán mucho conocerlos, donde hay un poquito de discrepancia entre si son 7 lunaciones u 8 lunaciones, o quizás hasta la 9ª lunación, durante toda la historia de la humanidad en que ha estado presente este tipo de fenómeno. Y cada uno de ellos marcó un tiempo preciso en la historia de la humanidad. Uno de ellos marcaba el sacrificio del Mesías. Sí, así como lo escuchas. El sacrificio del Mesías, también hubo el anuncio de esta luna tetrada, donde el Señor vendría a ser el sacrificio perfecto anunciado por Dios a través de su palabra, dando inicio a los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. Bueno, con este fenómeno es necesario que también tú vayas a la palabra y te interese, te motives a estudiar, para que puedas comprender que todas estas señales tienen un cumplimiento y un propósito para ti, para mí. Conocer que el día se acerca y que necesitamos estar a cuentas con Dios. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Hoy, a través de su palabra, necesitas conocer el lenguaje de Dios. Necesitas conocer cómo tu Creador se dirige a ti. Estamos todo el tiempo pidiendo, es que yo quiero que Dios me hable, que Dios me dé una respuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no sabemos descifrar ese lenguaje? Queremos que nos hable como me habla papá o me habla mamá, y entenderlo de esa manera. Bueno, entonces acércate a papá, el Creador, Abba Padre. Acércate a Él a través de su palabra para que entonces puedas comprender el lenguaje que tu Padre usa para dirigirse a ti, para hablarte a ti como hijo, para que tu hijo entonces escuches la voz de papá y puedas comprender la indicación que te da para que te prepares para estos acontecimientos, y que tú también, al momento de actuar en obediencia, puedas ser contemplado para ser resguardado. Sí, resguardado como lo hizo con Noé y su casa. De esa misma manera el Señor dijo que guardaría del día y la hora de la prueba a todos aquellos que, como Noé, actuaran en obediencia, en fe, en esperanza, para ser resguardados de las calamidades que vienen para los moradores de la tierra, para esos últimos momentos en los cuales el Señor vendrá con juicio. ¿Y sabes qué día va a venir el Señor? ¿Cómo saber en qué momento el Señor va a ejecutar ese día grande y temible? El libro de Joel, en el capítulo 2, nos da una enseñanza grande y poderosa para poder comprender a lo que esto se refiere. Nos indica el día, sí, el día. Hay una solemnidad a la cual se refiere en esa escritura. ¿Sabías tú que el día de Yom Kippur no solamente es llamado el día del perdón, sino también es un día de ayuno, un día de llanto, de lamento, de luto, donde tú te afliges? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a afligir? Porque en ese momento el Señor te hace sentir que necesitas estar a cuenta con Él, que necesitas escucharlo, que necesitas comprender que tu vida es miserable. Sí, es miserable. ¿Por qué? Porque estás apartado de Él. Y Él te está diciendo, vuelve a mí con todo tu corazón. ¿A qué se refiere cuando dice vuelve a mí con todo tu corazón? Se refiere a tu mente, a tu capacidad de pensamiento, a que tu pensamiento sea destruido completamente para que des paso al pensamiento de Dios, para que ese pensamiento que es su palabra esté en el tuyo y sea el que te gobierne y es el que te redireccione a Él y puedas entonces comprender su lenguaje. Ese día grande y temible que el Señor anuncia en su palabra es el día de Yom Kippur, el día en el que el Señor vendrá a ejecutar el juicio en un solo día de ayuno, de clamor, de luto en la tierra, a todos los moradores de la tierra, a todos aquellos que, escuchando el mensaje, no se apercibieron y prefirieron seguir en su conducta. Decidieron seguir sus caminos y no hacerle caso al mensaje de Dios. Bueno, en ese momento el Señor vendrá como el león rugiente, cumpliendo lo que está escrito, juzgando la iniquidad del hombre por haberse apartado de Dios. Que el Señor no te alcance con su ira para destrucción. Hoy es el tiempo que
que tú tienes para estar atento a todas estas señales que ahorita estamos mencionando. Y si tenías muchas preguntas, el Señor te irá aclarando una a través de su palabra. Entonces podrás comprender que este lenguaje tan especial que usa en su palabra no es difícil, es digerible para aquellos que tienen esa mente ansiosa, hambrienta de querer conocer lo que su Creador está hablando. Aquellos que están siendo como vasijas moldeables en sus manos, aquellos que han cedido su voluntad para que el Padre les hable. Estas señales que hemos estado observando en estos tiempos nos están hablando de que el Mesías está pronto a retornar, de que quizás el pueblo de Israel lo está esperando por primera vez, pero también eso está escrito, que ellos serían, como está escrito en la palabra en el libro de Isaías capítulo 42, como un siervo ciego y sordo. Así quedó en esa condición el pueblo de Israel, ciego y sordo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor permitió que aquellos que estaban tan adentrados en su palabra fueran ciegos y sordos, fueran cegados en su entendimiento, para que viendo no vieran y oyendo no escucharan? ¿Para qué hizo el Señor eso? ¿Sabes para qué? Para que tú y yo, de entre las naciones, pudiéramos ser rescatados, para que tú y yo, al momento de escuchar el mensaje, pudiéramos retornar como las ovejas dispersas de la casa de Israel a brazos de Abba Padre, a los brazos de papá, para que Él nos empezara a tomar en sus manos y nos inculcara su instrucción, la cual nos iba a ir fortaleciendo, nos iba a ir enseñando y nos iba a ir guiando para conducirnos a la tierra prometida. Para eso hizo el Señor eso con Judá, para que tú y yo alcanzáramos esa salvación. No es el momento de estar mostrando rechazo contra el pueblo judío, no es el momento para estar mostrando enojo y repudio contra el pueblo judío, porque estaba escrito que ellos tenían que actuar de la manera como lo hicieron, para que tú y yo alcanzáramos esa salvación. ¿Ves qué tan importante es el amor de Dios? A veces no comprendemos su grandeza, a veces no comprendemos ni siquiera la profundidad de ese amor que tanto pregonamos quizá sin conocimiento, porque no llegamos a la médula, porque no llegamos al fundamento en el cual Dios nos está hablando. Decimos constantemente, y de tal manera Dios amó al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero ni siquiera cobra sentido ese verso. ¿Sabes por qué? Porque lo sacamos de contexto y pensamos que el Señor nos va a aprobar cualquier tipo de iniquidad que hagamos. No, hermano. Hoy en día el Señor ejecuta la misma justicia que ayer y la seguirá haciendo porque Él es el juez justo. Él dio a Yeshua, a su Hijo, a Jesús, para limpiar la maldad de la humanidad, pero no para que sigas todavía transgrediendo sus lineamientos, para que sigas aborreciendo su instrucción, para que no tomes en cuenta las señales que te pone en tu entorno, que te van a enseñar lo que tú tienes que hacer hoy. Hoy es el momento de que tomes conciencia de todas estas señales que se están alineando una a una. Todas estas señales que están dando la vuelta al mundo y que todo el mundo piensa, bueno, ¿y esto qué está sucediendo? ¿Por qué el cambio climático? ¿Por qué donde hace frío, antes hacía frío, hoy está haciendo calor? ¿Por qué donde hace hoy calor está haciendo frío? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Bueno, también esa es otra señal. Nosotros estamos al pendiente de cada una de esas señales porque dijo el Señor, este pueblo me demanda señal, pero dice algo muy importante ahí, hermanos, que no podemos perder de vista ni por un instante. ¿Qué es eso? Dice que esta generación adúltera y perversa demanda señal. Dice, pero señal no les será dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. Bueno, entonces dice el Señor, si tú estás en la condición de ser considerado delante de Él como adúltera
y perversa como generación, entonces no vas a poder percibir ninguna de estas señales de las que te he mencionado. No las vas a entender. Las vas a tener como cosa extraña. Las vas a decir, bueno, y a lo mejor todo eso ni es cierto, porque va a haber incredulidad. Bueno, porque entonces el Señor te está diciendo que estás considerado delante de Él por rechazar su palabra como una generación adúltera y perversa. Pero para aquellos que están comprendiendo estas señales, es porque el Padre ya ha hablado a su corazón y les ha empezado a hablar con su palabra, redarguyéndolos en su interior, para cambiar su manera de pensar, también cambiar su manera de hablar y su manera de comportarse, su manera de ser en el entorno, su manera de conducirse. Los cambios que están pasando en tu vida, hermano, no son porque sí. Es por la palabra que un día escuchaste y que hoy sigues escuchando. No te conviertas en un oidor solamente, sino en un hacedor de la palabra. Escucha la palabra hoy, arrepiéntete y vuelve al camino. Toma esa vereda justa y perfecta que nos va a conducir a la tierra prometida, que nos va a contemplar el Señor dentro del resguardo que nos apartará del día grande y temible de Dios. Hoy es el momento de que todas estas señales que te he mencionado y otras más que están por suceder, como los azotes que también hemos estado observando a partir del 2010, ¿cuáles son esos azotes? Lo mismo que pasó en el Éxodo, cuando el Señor saca de esclavitud al pueblo hebreo, esos mismos azotes estarían presentes en la última generación. ¿Recuerda los sellos que menciona Apocalipsis 6? Bueno, esas son las plagas que también está mencionando el Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 14, donde ahí nos está mostrando el Señor algo muy importante. Tenemos que tomar en cuenta estas señales que nos indican un tiempo. ¿Dónde estoy parado yo en la línea de tiempo? Quiero saber cuánto falta para que el Señor venga. Bueno, entonces tengo que estar pegándome a la palabra para poder comprender que el día está cerca. Pero mientras llegue ese día, no puedes distraerte, no puedes perder lo que has atesorado en este tiempo. Porque el Señor dice que tiene que encontrarte como un siervo fiel. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Dice cuál es aquel siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre su casa para dar el alimento a tiempo. Bueno, que el Señor nos encuentre de esa manera. No podemos decir, bueno, todavía faltan a lo mejor quizá 2, 3 años o 5 años para que eso llegue a su fin. Mientras llegue ese tiempo, yo voy a hacer mientras lo que quiera y que al cabo el Señor, como es bueno y perdonador, pues en el último de los días me va a perdonar. No te equivoques, hermano. No podemos estar jugando de esa manera con lo más precioso y lo más preciado que el Señor nos ha dado. La oportunidad de ser contemplados para vida. La oportunidad que hoy nos da de conocer la verdad y que nos acerca a Él para estar no solamente en el milenio, sino en la eternidad con Él. Para conocerlo, para estar ahí, como aquella mujer de Betania que se acercó a Yeshua y le ungió con el vaso de alabastro y le secaba con su cabello todo su ser. Bueno, de esa misma manera nosotros tenemos que estar en esa postura, en esa condición, a los pies de nuestro Maestro, a los pies del Libertador, del Santo de Israel. Estas señales que están presentes hoy en día nos van indicando que solamente los que están recibiendo el mensaje y que están atendiendo este llamado para aplicarlo en su vida y llevarlos a la palabra para estar atentos y resguardados, solamente para ellos el Señor va a resguardarlos. Solamente para ellos el Señor va a tener misericordia. Que te encuentre a ti también contemplado en ese grupo de remanente, en esa porción de personas que Él va a apartar del día grande y terrible de Yahweh. Si no conoces las fiestas de Dios, es el momento que vayas a la palabra. Ya no repitas lo que generación tras generación ha dicho. La ley no está abolida, la instrucción de Dios no está abolida. Yeshua fue claro en eso.
Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y él, en los evangelios, todo el tiempo de lo que él hablaba era la Torá. Pero no conoces que él está hablando la Torá al momento de estar leyendo los evangelios, porque piensas que está hablando algo completamente nuevo. Y en realidad no, él está citando escrituras de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Entonces, hoy te exhorto delante de Dios a que vayas a la palabra, a que vayas y estés meditando en la porción de lo que es la Torá, o como lo llamas, el Pentateuco. Entonces, en ese momento, tú vas a la instrucción y te pones a meditar en esa escritura, en cualquiera de los libros que el Señor te mueva para estar ahí. No repitas el mismo error que pasó con Esaú, que después, con lágrimas, quería que el Señor le perdonara, porque él desechó la primogenitura, desechó la herencia que el Señor le dio. Esta es nuestra herencia, la palabra. Que el Señor te bendiga y que con este mensaje dé fruto en ti, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Que seas firme y seas tierra fértil para que esta semilla dé fruto a su tiempo. Bendiciones.